Vamos a leerlo, Efesios capítulo 5, verso 18, ¿ya lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor y lo leemos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No se emborrachen. Esta es la nueva traducción. Mejor déjenme por leer la Biblia Reina Valera, que es la que todos tenemos. Amén. Verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 16, verso 13, por favor. Juan capítulo 16 y el verso número 33. Juan 16, 33, por favor. Le había dicho 13, no es 13, es 33, por favor. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. Estas cosas os he hablado. ¿Cómo dice? ¿Me ayuda? En mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede tomar su asiento, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Hace unos días estaba yo por ahí y de pronto se me atoró mi pie en el lodo y saqué mi pie y se quedó el tenis, pero pues después tuve que meterlo y sacarlo también, el tenis junto con mi pie. Y se me vino a la mente algo que escuché de una persona, de que las aves vuelan sobre el pantano y no ensucian su plumaje. Y en el Señor vivimos un tiempo donde el mundo está lleno de confusión, porque está lleno de confusión. No solamente de confusión, está lleno de pecado, violencia, muchas personas con problemas de ansiedad. Hoy hay más problemas de ansiedad que por allá los 90. Y contaminación espiritual. Hay muchas iglesias ciertamente, pero también hay mucha contaminación espiritual. Y el propósito del Señor no fue solamente salvarnos, porque el Señor vio nuestra condición y trazó ese plan de salvación perfecto para alcanzarnos y traernos a sus caminos. Pero no es solamente el salvarnos, porque es un conjunto, es un paquete que viene completo. Sanidad divina, dirección, hay tantas cosas. Y ya el Señor nos alcanzó, nos salvó. Y yo me recuerdo que cuando empecé a escuchar la palabra del Señor, algo pasó acá adentro, porque la manera que yo recibí al Señor, alguien salió fuera del trabajo, dejó el trabajo y se abrió un lugar para que la compañía ocupara otro empleado, y vino a aplicar. De pronto a mí me lo asignaron, era el chofer en ese tiempo de una compañía, y me lo asignaron para que por 2 semanas anduviera conmigo y yo le enseñara todos los lugares a donde se tenían que repartir las partes del auto parts, a los talleres mecánicos. Pero me acuerdo que el primer día que él empezó a andar conmigo, lo primero que me dijo fue: Dios le bendiga. No, cuando uno le dice Dios le bendiga, uno no está acostumbrado, ¿verdad que no está? Pruébelo usted, dígale Dios le bendiga a alguien en la calle y no están acostumbrados que le diga, como que le voltean. Es más, le llama la atención y voltea: ¿y de dónde lo sacaron? Y yo volteé a ver a Rafael, porque se llama Rafael, y volteé a verlo, y le quedé viendo, más alto que yo, ¿verdad? Su nariz aguileña, y dije: ¿y el pelo lacio? Me acuerdo bien todo de él. Y nomás me le quedé viendo, ¿qué? Y me dice: Dios le bendiga. No iba a decir amén, porque no dije amén, porque no sabía nada. Dije yo: ¿qué? Dije: este es uno de esos aleluya, dije yo. Es lo que pensé. Y empezó el primer día. Durante el día yo traía mi música de banda. Yo soy de Nayarit, mucha banda se oye allá, y andaba escuchando por ahí la banda Machos. Y ustedes no saben de eso, ¿verdad que no? Es la risa. Y de pronto, en un momentito, medio me descuidé y vi que extendió su mano y empezó a mover la perilla de la radio. Y yo lo dejé nada más, pero en cuanto empecé a escuchar que no eran cantos, no era música, era un predicador, y me entró un coraje de los buenos. Por eso es que le digo que el Señor no solamente nos llamó para salvación, nos llamó para algo más, para hacer el trabajo del Señor. Y cuando yo empecé a escuchar, inmediatamente le cambié a lo que yo venía escuchando. Le dije: por favor, este radio ni es de la compañía. Cuando me entregaron la troca a mí, le dije: esta troca no traía ni radio, es una troca vieja, le dije yo, y yo gasté mi dinero. Que no tienes ningún derecho a mover la radio.
por favor, no me vuelva a mover la radio. Se la sentencié. Y no se crea que aunque uno está chaparrito, Satanás lo tiene atado a uno, que olvídese. El orgullo, la vanidad, no tantas cosas, pero de eso está lleno el mundo. Y ahí estaba yo antes. Ustedes no, ¿verdad, hermano? Estábamos ahí. Y me recuerdo que él seguía insistiendo en mover la radio. Y como seguía insistiendo en mover la radio, ya nomás lo estaba cuidando. Yo iba con un ojo al gato y otro al garabato, ¿ah? O sea, un ojo viendo la carretera y otro ojo viendo la mano, que no fuera a estirarlo, porque apenas estiraba la mano, yo empuñaba la mano y le hacía la finta aquí, y él retiraba la mano. Pero hay veces que extendía la mano y se llevaba su golpe en la mano, de que le decía no me lo mueva. Pero lo traje 2 semanas conmigo y no le permití que me moviera la radio, ni le permití que me hablara del Señor. Pero el último día que andaba conmigo, el último día que iba a andar conmigo, es más, ya no debió andar conmigo. Pero ese día, era un día lunes, yo hice todo lo que tenía, cargué la troca con todo lo que iba a hacer. Y era un viaje largo de 2 horas de camino de Los Ángeles hasta Victorville, California. Cuando salí, él todavía no llegaba como normalmente llegaba. Pero dije, bueno, no está, qué bueno, porque ya le van a dar su pick-up a él, ya no va a andar conmigo. Y cuando yo me estoy echando en reversa, de pronto se para en la puerta. Y cuando se para en la puerta y ve que yo me estoy echando, corre. Y yo le acelero a la pica, le acelero para salir del lugar. Nada más que era la hora del tráfico, tuve que detenerme. Y entre lo que yo estoy en el driveway queriendo salir, él viene corriendo. Pero la maldad que hay antes de que nosotros vengamos al Señor es tanta que uno hace cosas inconsciente, pero más movido por la maldad que existe dentro del ser humano. Porque yo estaba cuidando el tráfico y apenas había una chancita de atravesarme, le aceleré y él ya tenía la puerta abierta. Y se avienta y se sienta con la puerta abierta y yo dándole, mire hasta dónde uno llega. Y de pronto se subió, pues ya ni modo, dije, ya se vino, ni modo, lo voy a aguantar otro día más. Pero uno es tan malo en ocasiones que apenas se subió, no había caminado ni media cuadra de lo que íbamos. Y vi que iba cabeceando, dije, como vi que iba cabeceando, ya ve que uno hace cosas malas que parecen buenas. Y como iba cabeceando, yo le aceleraba la troca y le frenaba. Ahí iba, casi se pegaba en el tablero, con pura maldad. Ustedes no eran, ninguno de ustedes era así antes, ¿verdad, hermanos? Digo, les da risa. ¿Por qué les da risa? Se me hace que se identifican con lo que el Señor hizo conmigo, ¿verdad? Y subí, era la calle, iba por la Garfield y luego la Atlantic. Y en la Atlantic está la subida a la autopista. Y me subí a la autopista, pero vi que no se le quitaban las ganas de ir durmiendo. Y dije yo, bueno, ya es el último día, me ha insistido en cambiar la radio. Que lo que hago, bueno, le dije, voy a cambiarle la radio. Y apenas si moví la perilla y empezó a escucharse una predicación. Cuando reaccionó que lo que puse fue una predicación, me sorprendió, porque de irse durmiendo pegó un reparo, decimos allá en México. Sí me entiende cuando digo un reparo, ¿verdad? Que se estiró y volteó a verme y me peló unos ojos. Que dije, wow, en mi mente, eso está bueno para que se haya despertado. Miren, hermanos, ¿por qué le traigo esto? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Porque a mí me sorprendió su reacción de él, cómo él respondió al solamente escuchar la palabra. Pero nunca esperé, pero yo no sabía nada de los hijos de Dios, que andan en pleitos, una congregación contra otra. Y lo primero, en lugar de alegrarse, me reclamó que por qué había puesto a ese hombre que no tenía la razón, que estaba mal, que era un hereje. Y terminó diciendo, ese hombre no tiene la razón. Y dije, pues si no quiere escuchar, mejor para mí. Le cambié. ¿Por qué viene esto, hermanos? Porque hay veces podemos decir que somos cristianos, pero muchas veces, aunque somos cristianos, permitimos que el lodo entre dentro de nosotros. Y poca levadura le da toda la masa. Y a mí me sorprendió que me dijera, ese hombre no tiene la razón. Eso me llamó la atención. Pues dije yo, pues si no quiere, yo al contrario le cambié, le subí más todavía a la música que yo estaba escuchando en ese tiempo. Y cuando estaba yo trabajando, cuando estaba haciendo ese metal el tenis, de pronto me acuerdo de que alguien había escuchado que las aves cruzan los pantanos y que no se ensucian su plumaje. Imagínense una ave blanca cruzando el pantano y que no se ensucie en medio de tanto lodo. Lo que Dios me ponía es que nosotros, los hijos de Dios, estamos en un mundo donde hay pecado, hay maldad, hay tantas cosas, que está lleno de un lodo. Te estoy hablando en lo espiritual, no en lo humano.
el Señor me puso eso para darme un mensaje a mí primeramente. Y de pronto se me vino aquella experiencia que yo tuve con el hermano y de pronto la manera que reaccionó cuando me dice: ese hombre es un hereje por cuestiones doctrinales de divinidad. Y me dice: ese hombre no tiene la razón. Hombre, una almita que no conocía, que no sabe nada de las cosas del Señor, y uno que viene queriéndole evangelizar, queriéndole hablar del Señor. No sé si me estoy dando a explicar un poquito, pero hay veces que actuamos hay como que hay dos fuentes dentro de nosotros. Y hay veces que podemos hablar bien de las cosas del Señor, pero no hagamos algo porque algo que escuchemos que no nos agrada, porque actuamos ya como esa agua dulce o agua salada. Y eso no es otra cosa sino que de pronto nuestro corazón se enloda por dentro y nos contamina. No sé si me está comprendiendo. Y lo que el Señor quiere mostrarnos, hermanos, es algo que podamos nosotros identificar y darnos cuenta que solamente a través del Señor, del Espíritu de Dios, vamos a poder andar entre el lodo y no enlodarnos. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, batallamos humanamente. ¿Cuántos batallamos de nosotros con nuestro carácter, con nuestro ser? Hay veces que yo le digo a los hermanos: hermano, ¿verdad que la Biblia de pronto usted no quiere enojar? Bueno, no le digo la Biblia, sino en veces uno no quiere enojarse, pero hay veces que uno se enoja. Y no solamente se enoja, sino dice unas cosas que uno se arrepiente después de haberlas dicho. Y eso no es otra cosa que la palabra del Señor a través de Pablo, cuando está escribiendo a los romanos, dice: encuentro esta ley que está en mí, y es la ley del pecado, porque lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y muchas veces no es que uno no quiera hacer aquello, pero cuando menos nos damos cuenta ya cometimos algo que está ensuciando el vaso que está acá adentro. Y ahí no es otra cosa, hermanos, somos seres humanos, pero cuando nos percatemos de eso, démonos cuenta que necesitamos algo más que es la llenura del Espíritu Santo, para que Dios tenga el control de nuestras vidas y poder hacer la voluntad del Señor y no nuestra voluntad. Eso es importante que podamos comprenderlo. Muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto cuando escuchaba, yo le decía que escuché de aquella ave que de pronto va sobre el pantano y no se ensucia. De pronto el Señor me ilustraba eso. ¿Por qué? Porque aunque debajo de nosotros en este mundo haya lodo, te estoy hablando de un lodo espiritual. ¿Sí me está comprendiendo cuando le hablo de lodo espiritual? De lo que se mueve acá abajo, de esa suciedad, de eso que nos contamina, que así como el ave no permanece atrapada en el pantano, ni permite que el lodo se adhiera de pronto a sus alas, así nosotros los hijos de Dios debemos vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si andamos en el Espíritu, hermano, vamos a ir sobre el pantano y no nos vamos a contaminar, no por nuestras fuerzas, sino el poder glorioso del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que está en nosotros y que nos quiere llevar por entre el pantano, porque la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción. Lo que leíamos en el libro, el verso 33. Vaya, por favor, vaya una vez más ahí, por favor. Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, verso 13, que son las escrituras que están acá. Pero dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que está diciendo el Señor, y ahora los que hemos recibido a Cristo ya somos uno con el Señor. Es más, estamos sentados en gloria con el Señor en el Espíritu. Humanamente estamos en esta tierra, pero si estamos unidos en el Señor, quiere decir que el Señor ya venció al mundo y nosotros junto con Cristo hemos vencido al mundo, y el mundo no tiene poder sobre nosotros si dejamos que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas. Es como que necesitamos andar en el Espíritu para pasar volando por el medio del lodo y no ensuciarnos. Ojalá que me esté comprendiendo, hermanos, porque esto es algo precioso. Miren, nosotros ya en el Espíritu, como creyentes en el Señor y siendo llenos del Espíritu Santo, nosotros, aunque vivimos rodeados de tentaciones, porque todos los días tenemos tentaciones. A ver, levante su mano los que no tienen tentaciones. No, todos tenemos. Levante su mano los que tenemos tentaciones. Y muchas veces tenemos tentaciones, y hay veces que eso nos afecta. Y yo le pongo este ejemplo nada más
que nosotros los que vivimos ya en el Espíritu, haga de cuenta que somos ya esas aves que están volando sobre el pantano, que aunque estamos sobre el pantano, no se va a ensuciar nuestro plumaje si estamos en el Señor. Porque nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu, aunque estemos rodeados de pronto de tentaciones, aunque recibamos malas noticias, porque las malas noticias, aunque no queramos, las recibimos. Si no andamos en el Espíritu, o nos afecta de una manera que causa estragos, hasta en la salud causa estragos. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a ir sobre ese lodo que quiere contaminarnos y perjudicarnos, y no nos va a pasar nada, porque el Espíritu de Dios nos va a estar guardando. Y no se diga de la violencia. Estamos en un mundo rodeado de violencia, y esos son los pantanos que estamos viviendo nosotros, los hijos de Dios. No solamente eso, hay una frialdad espiritual también, y muchas veces uno siente presiones del mundo sobre nosotros. Ahora, el Señor no nos llamó a nosotros, por eso le decía que no es solamente la salvación de nuestras almas. No nos llamó solamente para ser salvos, sino que nos llamó para que no nos enlodemos en lo espiritual de este mundo, sino que nos mantengamos firmes. Y lo que el Señor nos llamó para ser guiados por su presencia. Vaya a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, verso 16. ¿Ya lo tienen por ahí? Juan capítulo 17, verso 16, por favor. ¿Qué dice, hermano María Elisa? ¿Cómo dice? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjese bien. ¿Qué está diciendo el Señor? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y estamos en el mundo ciertamente, pero no somos del mundo. Los que hemos recibido a Cristo pertenecemos al reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos, y el reino de los cielos es una embajada aquí en esta tierra, que está aquí para que nosotros podamos tener ese refugio. Y haga de cuenta que de pronto nos subimos al ave para poder andar sobre el pantano y no ensuciarnos con inmoralidades, no ensuciarnos con aquello que va a perjudicar el que un día estemos en gloria. ¿Cuántos queremos ir a la gloria? ¿Cuántos queremos estar por una eternidad en gloria, hermano? Para estar en una eternidad en gloria, estamos en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está aquí. Pero nuestra mirada no es quedarnos, nuestra mirada es llegar al Rey, a la gloria con Cristo. Pero el Señor vino a poner embajadas aquí en esta tierra, y nosotros hemos entrado a la embajada, pero todavía estamos aquí en la tierra. No sé si me está comprendiendo. Todavía estamos bajo riesgo de que nuestro plumaje se ensucie si no tenemos cuidado. Y la única manera de que no se va a ensuciar es cuando estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Batallamos, hermano, con nuestras mentes, con nuestros sentimientos, con nuestro carácter. Si nosotros batallamos, es que necesitamos más de la llenura del Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus discípulos: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Y en estos días, la gente que está afuera, nuestros familiares, nuestros amigos, tienen que darse cuenta que sí se puede vivir apartado del pecado y apartado de la maldad con la ayuda del Espíritu de Dios. Solos no podemos, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el problema no es que exista lodo alrededor de nosotros. El problema es cuando el lodo entra a nuestro corazón. Ver lodo, y ese no es problema. El problema es cuando el lodo entra al corazón. Y le ponía, o venía a mi mente, y el ejemplo que le ponía para ilustrar un poquito esto, es que el ave fue creada para volar por encima del pantano. Y usted y yo hemos sido rescatados del mundo para volar por encima del mundo. Y aunque estamos en el mundo, no puede ensuciarse nuestro plumaje si estamos en el Espíritu de Dios. Pero sí debemos reconocer que necesitamos el Espíritu del Señor en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos el Espíritu del Señor? Hermano, nosotros hemos sido llamados para vivir encima de la contaminación espiritual de este mundo. Pero una vez más le digo, no podemos solos, necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vaya por favor a Romanos capítulo 12, verso 2. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, Romanos capítulo 12, por favor, verso 2. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Romanos 12, 2? No os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese bien, Pablo está hablando a la iglesia. Cuando empezamos con la escritura de Efesios 5:18, Pablo nos dice a través de su palabra que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Sabe que cuando nosotros nos ponemos a investigar un poquito acerca del contexto de lo que Pablo está diciendo, la ciudad de Efesios era una ciudad del Imperio Romano y era una ciudad que era sobresaliente sobre otras ciudades, donde se movía tantas cosas, había muchas fiestas y sobre todo había mucho vino, mucho guaro, dicen por allá. Y lo que se movía mucho esto era eso, y era la manera que los ciudadanos de Efeso muchas veces iban y buscaban el agradar su carne, el ir a tomar. Y Pablo, bajo ese contexto, está diciendo: no se embriaguéis, porque es lo que veía la gente que había conocido al Señor. Cómo iban y buscando un refugio, calmar sus penas, calmar sus dolores o sus cosas que estaban pasando, y los iban y los mitigaban a través de lo que era el alcohol que en ese tiempo. Y Pablo está diciendo esto precisamente, y dice: ustedes no hagan lo mismo del mundo, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu. En otras palabras, Pablo está diciendo a la iglesia que hay una manera de vencer al mundo. No es volviendo a lo que andaba uno antes, sino que ahora tenemos algo mejor, que es la llenura del Espíritu Santo. Y si nos llenamos del poder de Dios, el mundo no va a poder tener autoridad sobre nosotros, sino que la autoridad del Señor está en nosotros para vencer al mundo y no ensuciarnos. Y cuando de pronto vengan aflicciones, vengan problemas de las cuales mismas tiene el mundo, entonces nosotros, en lugar de acudir a lo que el mundo ocurre, nosotros tenemos donde refugiarnos, tenemos a dónde llegar, tenemos algo que hacer. Es venir delante de la presencia del Señor y llenarnos del Espíritu para ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero siempre guiados por el Espíritu de Dios. Siempre guiados por el Espíritu. Y hermano, necesitamos eso. Necesitamos de eso. Por eso Pablo, cuando está diciendo en Romanos 12:2, dice: no os conforméis con este siglo. O sea, no estén viendo las cosas. En otras palabras, cuando está hablando no os conforméis a este siglo, quiere decir el lodo espiritual de hoy, que es la inmoralidad, la frialdad espiritual, el egoísmo, el materialismo que se está viviendo en estos días, la violencia, las distracciones constantes que tenemos. Hermanos, en estos días el pecado se está normalizando. Ya es algo normal para muchas personas, y aún para muchos cristianos es algo normal. Y si ya se nos está haciendo algo normal, es porque se está ensuciando nuestro plumaje. Si no sé si me está comprendiendo. Mire, en nuestros trataditos, yo le decía a las hermanas antes de salir ayer, que en los tratados, en uno de ellos, yo le pongo en este tratado aquí, dice: serás recibido con amor y sin prejuicios. Quiere decir que en este lugar todos son bienvenidos, y que nosotros no tenemos que andar señalando ni andar apuntando cómo viene vestido. Imagine que de pronto el Señor nos mande una persona con tendencias y que venga un vestido de mujer, pero que usted lo nota. Posiblemente nosotros reaccionemos con un prejuicio nosotros y podamos, pero no estamos diciendo que está bien, pero no tenemos por qué de pronto estar haciendo un perjuicio de esa persona. Lo que sí podemos hacer es postrarnos, meternos a la presencia del Señor, pedirle al Señor que en una de esas, en un mensaje, toque a la persona con el que esté predicando, y el Señor lo use de tal manera que la palabra entre al corazón, y al entrar el corazón se dé cuenta, se le abra el entendimiento, y que el Señor le descubra, porque eso es lo que hace la palabra, nos enseña cómo estamos en nuestra condición, y que en una de esas el mensaje haga la obra y ese corazón sea transformado, y que podamos verlo llegar al siguiente día, no como andaba antes, sino veamos venir de una manera formal, de tal manera
manera que no hicimos perjuicio, pero el Dios de los cielos empezó a obrar por la obra del Espíritu de Dios y cambió y transformó a aquella persona, pero fue Dios. Pero muchas veces lo que hacemos, vamos a correrlos en lugar de recibirlos, y tenemos que darnos cuenta, hermano. Y yo les pido en el amor del Señor, vamos a empezar a hacer el trabajo de evangelismo. Tenemos que recibir a todos y recibámoslos bien. Por eso les decía hoy, a ver quién invita a comer a nuestro hermano, para que le queden ganas de vir, tratarlo bien. Que lo demás lo va a hacer el Señor, no nosotros. El hombre no puede cambiar al hombre. Lo que sí podemos es acudir a la oración, llenarnos de la presencia del Señor, y al llenarnos de la presencia del Señor, hasta el Señor lo puede usar de una manera para darle una palabra que entre al corazón, y la palabra que cambia, la palabra que da vida, la palabra que transforma al ser humano, pueda hacer la obra en ese corazón, y esa persona sea mudada, sea convertida, sea transformado en un nuevo hombre o una nueva mujer, por el poder del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Pero no nosotros queriendo cambiar a los hombres. Ojalá que me esté comprendiendo. El Señor dice en Romanos 12: no os conforméis a este siglo. Hay inmoralidad, hay fealdad, hay distracciones constantes. Le decía que el pecado se ha normalizado, y cuando le pongo lo del pecado es que van a venir a la iglesia. Gracias a Dios que cada día el Señor va añadiendo, cada semana nos va añadiendo a alguien. Ahí yo tengo la responsabilidad, porque si se nos va uno, ay Señor, me va a ir como en feria con el Señor, porque el Señor los está trayendo. Imagínense ahora que vamos a empezar a evangelizar. Creo que el Señor va a traer más almas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero ahí es donde tenemos que estar en un solo espíritu. Por favor, hermanos, andemos en el espíritu. Porque hay veces que creemos que andamos en el espíritu, pero nos volvemos religiosos. Y al volvernos religiosos, nos volvemos críticos. Y sin querer estamos dejando que nuestro plumaje se ensucie. Y en lugar de ser de bendición, vamos a ser estorbo. Y vamos a estar como los fariseos, en la puerta, y ni entramos ni dejamos entrar al que quiere entrar. Pero eso es porque se enloda nuestra alma. Pero ahí es donde está la importancia de nosotros andar bajo el Espíritu. Vaya por favor a Génesis. Nos estamos gozando, hermanos. Génesis capítulo 13, por favor. Y quiero llevarlo a este ejemplo de Lot. Génesis capítulo 13, verso 12 y verso 13, por favor, hermana. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo quiero que vaya viendo esto. Gracias, hermana. La palabra que leímos dice: Abraham acampó en tierra de Canaán. Y dice: en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Y cómo dice ahí enseguida? Y fue poniendo sus tiendas. Y fue poniendo sus tiendas, o sea que poco a poco se fue arrimando. ¿Dónde? En Sodoma. Y aquí vemos cómo Lot comenzó a acercarse poco a poco a un ambiente contaminado de Sodoma. ¿Sí me está comprendiendo? De tal manera que hago consecuencias de estar en ese lugar, porque permitió que el lodo de Sodoma entrara y se fue acercando poco a poco, dice la palabra del Señor. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo son tiempos como Sodoma y Gomorra. Miren, redes sociales, las redes sociales, y aunque usted tenga y le ponga ahí a sus redes sociales que usted quiere ver cosas cristianas, por ahí le va a aparecer un anuncio. Para las mujeres, como Satanás es el padre de toda mentira, y si de pronto está pasando por un problema con el esposo, le va a aparecer ahí un hombre cuadrado bien puesto por ahí, y le va a estar jalando. No sé si me está comprendiendo. Y a los varones, pues tanta basura que hay también en las redes, que lo va a poner. Ahora nosotros podemos andar ahí, no enlodarnos si andamos en el espíritu, pero si no andamos tan en el espíritu, es como en esa un barco cuando está en el océano, cuando está en el río, puede estar rodeado de agua, pero no se va a hundir. ¿Qué pasa si tiene un agujerito? El agua va a entrar dentro del barco y poco a poco se va a ir hundiendo. Y nosotros necesitamos estar revestidos del Espíritu de Dios para poder andar en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del Señor. Y para andar siempre de una manera que a Dios le agrade, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, el buscar la presencia del Señor. Yo le decía,
estamos en un tiempo que pues muy semejante a Sodoma y Gomorra. Yo he estado en la bahía de San Francisco y es tan normal ver tanto a mujeres con mujeres, hombres con hombres, públicamente. Hace años había un poco de temor y de vergüenza, pero hoy hay un libertinaje. No sé si me está comprendiendo. Esta es una realidad que estamos viviendo, que no es otra cosa sino lo que está pasando. Pero aún en medio de todo este lodo que está viendo, nosotros podemos pasar por el medio del lodo si estamos llenos de la presencia del Señor y no ensuciarse nuestro corazón, siempre que estemos llenos de la presencia bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro plumaje no se va a ensuciar. Mire, desafortunadamente esta es una realidad. Muchos creyentes se están acostumbrando a tanto lodo que ya no sienten una convicción espiritual. Necesitamos reaccionar, necesitamos ponernos las pilas. Ahora, vaya por favor a Tito capítulo 3 verso 5. Hermanos, ¿cuánto nos estamos gozando? Yo traigo mi bosquejo y hay veces que no me alcanza el tiempo, hermanos. Vaya a Tito capítulo 3 verso 5, por favor. Porque quiero que nos demos cuenta que cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos limpia por dentro. ¿Ya tiene? Tito capítulo 3 verso 5. Dice el verso 5. Tito, ahí como que se esconde, ¿verdad? Y más que está chiquitito el libro. Tito capítulo 3 verso 5. Dice así. ¿Ya lo tiene, hermana? Amén. 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese bien. El lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿de qué? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Tito? Que es por medio de su Espíritu que nosotros vamos a poder vencer ante cualquier circunstancia. Necesitamos llenarnos de la presencia del Señor. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es solamente emoción, porque muchas veces se piensa que solamente es emoción. No, la llenura del Espíritu Santo es una transformación que Dios hace cuando somos llenos del Espíritu. El Señor marca un antes y un después dentro de nuestra vida. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Limpia nuestros pensamientos. ¿No le ha pasado? Un día yo sentía una cosa fea contra un hermano. Fuimos a contar la ofrenda. No se lo voy a decir todo porque si no aquí me voy todo el tiempo. Pero cuando el hermano me volteó a ver, yo sentí la mirada pesada y dije, ¿este qué? Pues yo soy el ¿qué? ¿Cómo me quiere llamar la atención? Y sentí algo. Y a partir de ese momento se incrustó el lodo en mi corazón. ¿Cuánto les ha pasado que se viene un poquito de lodo acá? Y estorba, hermano, porque usted quiere caminar pero no puede porque se le quedó el zapato ahí adentro. Tiene que regresarse y sacarlo. Y ese día el hermano por ahí me molestó, porque me dijo, varón, ¿qué está haciendo? Y dije, pues estoy contando la ofrenda. Y como me había equivocado, había tachado, había hecho un rayón ahí. Dice, ¿para quién lo está haciendo? Pues para el Señor. Pues ¿para quién más? Pero me llamó la atención y es el pastor que está en Ontario, California. Pero ese día yo salí ya y ya cuando entramos a contar la ofrenda, hasta abrazados, platique, pero ya salí de ahí y él por su lado y yo por mi lado. Esas cosas suceden porque se mete el lodo dentro de nuestro corazón. Y estábamos juntos en la parte de atrás y de pronto como pasó algo, ya yo me fui hasta una esquina y el otro hermano hasta la otra esquina. Y así pasó, estaba el mensaje y yo sentí algo sucio, feo acá, hermano. Me angustié porque ya no estaba viendo a mi hermano, se había metido el lodo a mi corazón. Y esas cosas uno no las puede sacar si no venimos a la presencia del Señor y abrimos nuestras manos, le pedimos perdón al Señor y decimos, Señor, necesito que me ayudes. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo del Señor, el Señor limpia nuestros pensamientos, cambia nuestros deseos, corrige nuestra actitud y produce un ambiente de santidad y despierta el hambre por Dios, por hacer la voluntad bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese día me vine al altar, lloré al Señor y cuando estuve llorando estuve casi la mitad de la predicación porque yo no quería sentir aquello. Y cuando menos pensé, ya vi a mi hermano al otro lado y corrí, lo abracé como lo estaba abrazando antes de tener esa cosita con mi corazón, porque el Señor había sacado el lodo y pude ir por el pantano sin que las plumas se ensuciaran. ¿Sí me está comprendiendo?
Pero hay veces que nuestro plumaje se ensucia y el único que puede limpiarlo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Espíritu del Dios vivo que puede cambiar, puede quitarte el lodo de lo que sentimos muchas veces, hermano. El lodo posiblemente sea el que sintamos alguien contra el hermano o contra un familiar, el que sintamos coraje, el que sintamos todo aquello. Es lodo del mundo que el Señor quiere limpiarlo por medio de su Espíritu. ¿Cuántos necesitamos del Espíritu de Dios? Que el Señor nos limpie, que nos transforme por medio de su Espíritu. Necesitamos eso. Yo tengo 30 años y estoy a batalla. Bueno, acá como 33 años y predicando como 30. Y esta carne no quiere. Esta carne se rebela contra el Señor. La única manera que el Señor ha tomado control es en la presencia del Señor. Es tan hermoso, hermano, cuando uno viene con sentimientos que le estorban, porque uno sabe que le estorba, y viene al Señor, levantar sus manos, y al sentir la presencia del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos empieza a limpiar y nos limpia esos pensamientos, y cosas maravillosas suceden. Me lo llevo a la Escritura como un ejemplo de cómo el Espíritu de Dios limpia los pensamientos. Vaya al Salmo 51, verso 10. Cuando usted empieza a leer desde el verso 1, David le dice al Señor: en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Hablando del lodo del mundo que está acá dentro de nosotros. Pero mire lo que David le dice al Señor. El verso 10, ya lo tenemos. Salmo 51, 10. ¿Qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese bien, ¿cómo estaba el corazón de David? Lleno de lodo. Había permitido, es más, era parte de un asesinato, había cometido adulterio, se había enlodado, hermanos, había sacado su corazón de la presencia del Señor y viene delante del Señor implorándole, diciéndole: crea en mí, oh Dios, corazón limpio. Esto que traigo aquí en el alma pesa mucho, me estorba, me perjudica. Y yo necesito tu ayuda, y necesito que crees un corazón limpio, que saque todo eso. Y eso es precisamente lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas a cada día: limpiar toda basura del diablo, limpiar todo el lodo que pueda entrar y contaminar nuestro corazón. Y quiere que estemos limpios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, hermanos. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Una pregunta sin que se moleste: anda su nivel espiritual, abajo, a mitad, arriba. Porque si no está hasta arriba, y el lodo se puede meter y ocupar ese lugar de vacío. Pero si le permitimos a Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Que el pecado incomoda. ¿Me tiene paciencia? ¿Me deja seguir con el mensaje un poquito más? Porque uno se preocupa por el horario, hermanos. Pero cuando el Señor me alcanzó, ¿qué le digo que el pecado incomoda? Porque incomoda cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Me acuerdo que antes, cuando el Señor me alcanzó, unos meses antes, una de mis hermanas tenía una quinceañera, una de sus hijas iba a cumplir 15 años y nos pidió, más bien le pidió a mi esposa, que si podía ser padrino de recuerdos. Yo todavía no, cuando le dijimos sí, todavía el Señor no había llegado a mi vida. Pero fue en ese proyecto, en esa transición de mi vida que recibí al Señor, que cuando se estaba llegando a la fecha, estaban los recuerdos, ya los había hecho mi esposa, pero estaban ahí. Yo estaba en un dilema si iba o no iba, pero ya había dado mi palabra, y la palabra hay veces que hay que cumplirla, hay veces, y yo sentía así que tenía que cumplir, pero estaba entre dos aguas. Y al final le dije a mi esposa: vamos a ir nada más a llevarlo para cumplir con mi hermana, pero no nos vamos a quedar. Y cuando llego, era un salón de fiestas, de eventos, y cuando llego me paro en la puerta. Al pararme en la puerta, yo vi un brincadero de gente ahí, pero ya no me sentí bien. Porque cuando uno está lleno del Espíritu, ya el pecado nos incomoda. No sé si me estoy explicando. Le pongo ejemplos personales para que me pueda comprender cómo Dios ha obrado en mi vida y cómo me ha incomodado, porque yo sentí y dije: estos andan de brincaderos. Y el Señor me dijo: ¿así andabas tú? Ay, Señor, o sea, no me los critiques, porque así estabas. Yo tuve misericordia de ti, así andabas. Y nada más entregamos, pero me sentí mal. Sentí que le estaba faltando al Señor. Pecamos y salimos corriendo de ese lugar, hermano. Nunca critiquemos eso, hermanos, por favor, no lo hagamos, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Pero cuando somos llenos del Espíritu, el pecado nos va a incomodar a nosotros para que no se ensucie nuestro corazón de lodo. Ese mensaje me lo dio por allá caminando, yo trabajando aquí en la iglesia, y yo andaba llorando y me andaba gozando ahí en la presencia del Señor. ¿Sí me está comprendiendo, hermanos?
Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, el pecado nos va a incomodar. Y lo otro es que la presencia de Dios atrae a otros. En su trabajo, si usted anda lleno de la presencia del Señor, de pronto va a llegar un compañero y dice: usted que está más cerquita de Dios, ¿por qué no le pide a Dios por mí? Porque eso es lo que hace la presencia, atrae a otros. Y hermanos, cuando estamos llenos de la presencia de la oración, de la presencia del Señor, del Espíritu de Dios, ya la oración se hace una necesidad en nosotros. Y la santidad, el apartarnos del pecado, ya no es una carga, se convierte en un deseo por agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Me voy deteniendo, hermanos, porque si a mí me da chance le predico 3 horas. Nos estamos gozando. ¿Se está gozando? Es algo preciosa la palabra del Señor. Y hermanos, el Espíritu de Dios nos ayuda a no enlodarnos de las cosas de este mundo. Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia de Gálatas, vaya por favor, Gálatas capítulo 5, ya lo voy terminando, verso 16. En Gálatas capítulo 5, verso 16, Pablo escribiéndole a la iglesia de Gálatas, ¿cómo dice, hermano? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese bien, no podemos vencer la carne solamente por nuestra fuerza humana. Más que digamos, no es que yo puedo, no, que tú no puedes, nunca pudiste. No fue hasta que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros que pudimos decirle pecado: no más, no tienes parte, no tienes suerte, ahora soy de Cristo, Cristo mora en nosotros. Y lo que el Señor dice por medio de Pablo: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y una vez más le repito, no podemos vencer la carne solamente por nuestras fuerzas. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Como Daniel, hermano, y dirás: ¿cómo Daniel? Vaya a Daniel, por favor, capítulo 1, verso 18. Le digo que ya le estoy terminando. Voy a hacer lo mismo que mi hermano Humberto dijo a la iglesia de Xochimilco. Cuando yo le diga que vamos a terminar, espérese otros 15 minutos, le dijo él. ¿Ya lo tiene por ahí? Es Daniel capítulo 1, verso 8. Con esto lo voy a terminar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a no enlodarnos, pero el Espíritu de Dios también, aunque caminemos por el lodo, Dios puede hacer que nos mantengamos limpios. Y lo que leemos en Daniel es algo similar a lo que dice Isaías capítulo 43, verso 2, que cuando pasemos por las aguas, el Señor va a estar con nosotros y no vamos a sucumbir. Y Daniel propuso en su corazón el no contaminarse. O sea, él propuso el no enlodar su corazón, el mantenerlo limpio, puro delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, ahí es donde necesitamos el ser llenos de la presencia del Señor, el mantenernos firmes. Hermanos, si usted necesita, escúchame bien por favor, si usted necesita, ¿cuánto necesitamos del Espíritu de Dios para poder ir venciendo a cada día nuestras pruebas? El Señor dice en Lucas capítulo 11, verso 13: vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. Y en esta tarde yo quiero invitarte, pasemos al altar. Y si tú necesitas esa fortaleza, necesitas eso de parte del Señor, vamos a pedirle que el Señor nos llene con su presencia. ¿Qué le parece? Vamos a pedir que el Señor nos guarde, que el Señor nos fortalezca. Póngase sobre sus pies y lo invito al altar. El tiempo nos ha avanzado y lo invito para que, si usted tiene alguna prueba, alguna lucha, alguna necesidad, esfuércese, hermano, rompa esos moldes y atrévase a venir al altar. Le hago una invitación, no es que lo estoy obligando, le estoy haciendo una invitación de parte de Dios. Y le conviene, hermano, le conviene pasar al altar, créame, le conviene, porque no es lo mismo estar en el altar. Cuando uno viene al altar, uno levanta sus manos y uno puede experimentar la presencia de Dios de una manera muy especial.